Cordial saludo para todos. Vamos en este video a desarrollar un ejercicio de negocios donde aplicaremos la función lineal. El ejercicio dice lo siguiente. Un fabricante vende un producto a $8.35 por unidad y vende todo lo que produce. Los costos fijos son de $2.116 y el costo variable es de $7.20 por unidad. ¿A qué nivel de producción existirán utilidades de 4.600? ¿A qué nivel de producción habrá una pérdida de 1.150? ¿A qué nivel de producción ocurre el punto de equilibrio? Bien, entonces vamos a comenzar el desarrollo del ejercicio. Primero vamos a sacar algunos datos o los datos numéricos que nos da el ejercicio. Y a medida que va transcurriendo la solución, pues vamos mirando los conceptos que se involucran para poder desarrollarlo eficazmente. Entonces, miramos que nos dicen que un fabricante vende un producto a 8.35 por unidad. Es decir, ahí tenemos el precio del producto que es de $8.35. Seguidamente nos dice que los costos fijos son de $2.116. Entonces vamos a llamar costos fijos a C sub F. 2.116. Y el costo variable es de $7.20 por unidad. Llamemos costo variable a C sub B. Y simplemente aquí vamos a colocar 7.20. Y como es variable, es decir, aquí entra o se involucra lo que es la función costos. La función costos está conformada por costos fijos más costo variable. Costos fijos son aquellos que no dependen de la producción, en este caso $2.116. Y los costos variables son aquellos que dependen de la producción. Por tanto, aquí en costo variable le vamos a 7.20, le vamos a colocar la variable, que en este caso vamos a llamar Q a la variable, que son las unidades producidas y vendidas. Eso, digamos, son datos que nos da el ejercicio. Luego dice, ¿a qué vienen las preguntas? Vamos a mirar la primera parte de la pregunta que nos dice que ¿a qué nivel de producción existirán utilidades de 4.600? Entonces, esa es la primera parte. Y nos dicen que nos dan las utilidades de $4.600. Y nos preguntan que cuáles son las unidades producidas para cuando yo tenga utilidades de $4.600. Por tanto, eso es lo que debemos hallar en esta parte del ejercicio. Ahora bien, fíjense que aquí ya me están diciendo que las utilidades son de 4.600. Es decir, que para poder desarrollar esta parte yo debo tener la función utilidad. Y la función utilidad se construye de la siguiente manera. La función utilidad es igual a ingresos menos costos. Ahora bien, la función ingresos la vamos a desarrollar de la siguiente manera. La función ingresos, que son funciones lineales, es igual al precio por la cantidad. Y de eso nosotros conocemos el precio, que es $8.35. Y debo multiplicarlo por la cantidad, Q. Entonces fíjense que la función ingresos es una función lineal. Lineal, ¿por qué? Porque Q, que es la variable, está elevado a la 1.
Por eso es lineal. Es decir, que si yo quisiera graficar esta función ingresos en el plano cartesiano, me tiene que dar una recta. Bien, entonces ya tengo la función ingresos, que es lo que tendría que venir y reemplazar aquí para poder construir la función utilidad. Me falta la función costos, pero la función costos también la puedo construir como costos es igual a costos fijos más costos variables. Y procedemos entonces simplemente con los datos que nos da el ejercicio a construir esa función costo. Entonces la función costos es igual. Los costos fijos me los da el ejercicio, que es 2116, más los costos variables, que también me lo dio el ejercicio, que es 7.20 por Q. Esa es la función costos. Entonces ya tenemos la función costos, que tenemos que venir y reemplazarla aquí para construir la función utilidad. Entonces, con la función ingresos y la función costos, vamos a construir la función utilidad. Entonces, la función utilidad es ingresos, que es 8.35Q menos la función costos. Y fíjense que como la función costos tiene dos términos, 2116, vamos a colocar aquí que se me había pasado, 2116 más 7.20. Entonces simplemente, como tiene dos términos, esos dos términos tienen que estar influenciados o multiplicados por el menos de la fórmula. Entonces simplemente abrimos un paréntesis y colocamos la función costo, que es 2116 más 7.20Q. Y ahora lo que hacemos es destruir ese paréntesis. Destruir ese paréntesis significa que ese signo menos multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. En última nos debe quedar esa función de utilidad como 8.35 menos por más da menos 2116 y menos por más da menos 7.20 Q. Ahora simplemente vamos a hacer la operación de los términos semejantes. Aquí tenemos términos semejantes, todo lo que tenga que ver con Q. 8.35 Q positivos, le debo quitar 7.20 Q, que son negativos. Esa operación me va a dar lo siguiente. Con la ayuda de la calculadora, pues, procedemos a hacer esa operación de sumar 8.35 menos 7.20. Eso me debe dar 1.15. 1.15Q. Menos, este término queda 2116. Y ya tenemos construida la función utilidad, que la necesitamos ahora porque sabemos que la utilidad es de 4600. Necesitamos saber cuánto es Q, o sea, cuántas unidades debo fabricar y vender para poder tener estas utilidades. Entonces, conozco ese valor, simplemente reemplazamos, la utilidad es 4600, va a ser igual a 1.15Q menos 2116. Y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de Q. Para ello, primero, este término que está negativo, menos 2116, debo pasarlo al otro lado de la ecuación. Y al hacer eso me va a quedar positivo. Es decir, vamos a tener que nos queda 4600 más 2116.
¿Eso a qué es igual? A 1.15 Q. Y simplemente vamos a hacer la suma de la izquierda. Entonces vamos a colocar aquí. Esa suma me da 4.000. Aquí esto es 4.600. Ese 4.600 más 2.116 me va a quedar como 6.716. 6.716 es igual a ¿quién? A 1.15 Q. Y listo. Entonces ahora lo que debemos hacer es simplemente pasar este término de 1.15 a dividir al otro lado de la ecuación. Cuando pasa a dividir no se le cambia el signo, simplemente pasa a dividir. Entonces el valor de Q va a ser igual a 6.716 dividido entre 1.15. Y al hacer esa operación, esa división, nos va a quedar 5.840. Entonces, la respuesta de ese punto A es que si yo quiero tener unas utilidades de $4.600, debo fabricar y vender 5.840 unidades del producto que se esté fabricando, ¿no? Y con eso resolvemos la pregunta que yo he llamado A, del inciso A. ¿A qué nivel de producción existirán utilidades de 4.600? Ahora vamos a responder la segunda parte que voy a llamar B. ¿A qué nivel de producción habrá una pérdida de 1.150? Entonces fíjense que se llaman utilidades cuando el valor es positivo. Se llama déficit o pérdidas cuando yo tengo valores negativos. En este caso, para la segunda parte, para la parte B, ya no estamos hablando de utilidades, sino estamos hablando de déficit. Y hay un déficit de 1.000. Vamos a mirar aquí. Hay un déficit de 1.150. ¿De acuerdo? Entonces, o lo que es lo mismo, decir utilidades de menos 1.150. Entonces, aquí simplemente volvemos a tomar, como es el mismo ejercicio, ¿cierto? Vamos a tomar la función utilidad que ya habíamos hallado, que en este caso para nosotros ya sabemos que no es utilidad como tal, sino déficit. Ya, entonces nos va a quedar que ese déficit va a ser igual a 1.15 Q menos 2.116. Y ahora sí, como es un déficit, pues aquí simplemente reemplazo. Déficit de 1.150 va a ser igual a 1.15 Q menos 2.116. Entonces fíjense que aquí lo que debemos hallar otra vez es Q. Eso es lo que me piden que halle cuando haya un déficit de 1.150. Entonces debo saber cuántas unidades debo fabricar y vender si quiero tener unas pérdidas de 1.150. Bueno, realmente pues no vamos a querer que haya pérdidas, ¿no? Pero digamos, para el ejercicio cabría decirlo de esa manera. Listo, entonces de nuevo, fíjense que tengo menos 2.116. Ahora ese menos 2.116 lo voy a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces si pasa al otro lado de la ecuación, como es negativo, va a pasar positivo. Es decir, que nos va a quedar entonces menos 1.150 más
2116, eso debe ser igual a 1.15Q. Voy a hacer entonces la operación matemática de hacer la resta de 2116, quitarle menos 1150. Eso va a quedar entonces de la siguiente manera cuando haga esa resta, ¿cierto? Me va a quedar que va a ser 966. 966 va a ser igual a ¿quién? A 1.15Q. Y igual como hicimos en A, ahora 1.15 va a pasar a dividir para poder hallar Q. Entonces Q va a ser igual a ¿quién? A 9.66 dividido entre 1.15. Al hacer esa división, vamos a tener que la respuesta es 840. 840 que, bueno, vamos aquí a borrar un poquito que nos quedó algo mal eso. $840 es el resultado de dividir 966 entre 1.15. 840 que unidades. ¿Qué significa eso? Que si se obtienen pérdidas por $1.150, las unidades que se producen y venden son 840 unidades. Y con eso queda resuelto la parte B del ejercicio. Finalmente, vamos a hallar la parte C del ejercicio, que es a qué nivel de producción ocurre el punto de equilibrio. Bien, entonces, lo que nos están pidiendo aquí es que hallemos el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio, existen dos caminos para hallarlo. Primero, entender que el punto de equilibrio es aquel punto en el que no se tienen pérdidas o utilidades. Perdón, el punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos son iguales a los costos. Es decir, estoy en cero, no hay pérdidas ni ganancias. Entonces, un camino para hallarlo es ese. Punto de equilibrio es hacer que los ingresos sean iguales a los costos. Pero también, como en este caso yo tengo la función utilidad, el punto de equilibrio también se entiende como aquel punto en que yo no tengo ni pérdida ni ganancia, es decir, que la utilidad debe ser igual a cero. Entonces, esos son los dos caminos que existen para hallar el punto de equilibrio, que básicamente es el mismo. Vamos a tomar nosotros este camino, porque ya conocemos la función utilidad, ¿cierto? Entonces, la función utilidad nos había quedado como 1.15Q menos 2116. Y ahora simplemente, como estoy hallando es el punto de equilibrio, lo que quiero hallar en el punto de equilibrio es ¿quién? Q de nuevo. Es decir, Q en el equilibrio. ¿Cuántas unidades debo fabricar y vender si quiero tener utilidades cero? Entonces simplemente las utilidades van a ser cero. Lo igualo a la función utilidad que ya nos había dado. 1.15Q menos 2116. Y aquí de nuevo tenemos que hallar Q. Fíjense que para hallar Q, lo único que tengo que hacer en estos momentos es este valor de 2116, que es negativo, voy a trasladarlo al otro lado de la ecuación. Y al hacerlo me va a quedar positivo. Entonces nos va quedando que
2116 es igual a 1.15 Q. Y ahora simplemente despejamos Q, que es lo que tengo que hallar, que sería Q en el equilibrio. Entonces simplemente es dividir 1116, dividirlo entre 1.15. Al hacer esa operación matemática, nos va quedando que el punto de equilibrio es de 1840 unidades. Es decir, que si quiero tener el punto de equilibrio, aquel punto en el que, que mis utilidades sean cero, debo fabricar y vender 1840 unidades. A partir de ese valor de 1840 unidades, es decir, si yo ya vendo 1841 unidades, ya comienzo a tener utilidades. Entonces fíjense que desde 0 productos fabricados hasta 1840 yo voy a tener déficit, pérdidas. Con eso pues queda resuelto el ejercicio. Hasta pronto.